diríamos que en la persona que está sufriendo una atracción al mismo sexo, está dentro de la iglesia, se congrega, es un joven, un adulto, un padre de familia también, pero está viviendo eso en su privacidad. Entonces el mensaje sería: renueva tu mente y cree que eres hijo de Dios, ¿no? Tú sabes que a mí me han contactado, mira, todo tipo de personas: pastores, sacerdotes, psicólogos, políticos, celebridades, hasta del Vaticano, de cantidad y cantidad de distintas áreas, distintas nacionalidades, idiomas. Por lo menos me han contactado como 12.000 o 13.000 personas pidiéndome ayuda, que están luchando con esta situación. La gran mayoría se considera cristiana. Y hay un punto aquí que yo considero vital, no solamente para ellos, sino que me he dado cuenta que es para toda la iglesia, y es la no comprensión del evangelio completo. Y esto era uno de los puntos que tenía acá. Cuando yo le pregunto a una persona, y me pasa mucho, les pregunto, ¿qué entiende que Jesús hizo por ellos? La respuesta siempre se limita a: murió por mi pecado, tomó mi castigo en la cruz, me dio vida eterna. Jesús, ¿qué más me dicen? Tomó la culpa que me correspondía. Y cuando les pregunto, ¿qué hizo Jesús en la cruz y en la resurrección? Las respuestas siempre son esas: tomó mi pecado, tomó mi lugar, me reconcilió con Dios y ya. La realidad es que el no comprender a profundidad, con plenitud, lo que el Señor logró por nosotros en la cruz y en la resurrección, es lo que nos tiene luchando contra batallas de forma infructuosa, y que al final son batallas que Él ya ganó. Me voy a explicar. Hay una palabra acá, vamos a verificar en Actos 26, ¿cómo se dice? Hechos 26, 18, perdón. Hechos 26, 18. Es en una de las oportunidades que el Señor Jesús se le apareció a Pablo, o le habla a Pablo, y en el versículo 18 voy a leer, donde le dice, versículo 17 y 18 de Hechos 26, dice: y yo te libraré del pueblo de los judíos y de los pueblos a los cuales te envío, para que abras sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y reciban perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe en mí. Amén. Aquí hay un punto importantísimo, y es: reciban perdón de pecados. Es el Señor Jesús quien está diciendo: quiero que ellos reciban perdón de pecados. Cuando buscamos esta palabra, perdón, en griego, la palabra es áfesis, y quiere decir perdón, remisión, y un punto adicional dice: perdonados dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que cometieron. Cuando la palabra dice que el Señor llevó los pecados sobre nosotros, de nosotros sobre Él en la cruz, no solamente dice como que Dios está allí diciendo: ya pagué por esa factura, pero no lo hagas más, te estoy mirando, no lo vayas a hacer de nuevo, mira que me acuerdo. Realmente Dios no está así. Realmente Dios nos está diciendo: reciban el perdón de pecado, reciban el estado que yo los estoy dejando tan perdonados como si ustedes nunca hubiesen cometido lo que cometieron. O sea, yo siendo, es como si Jesús dijera: yo siendo inocente fui a la cruz como culpable para que tú, siendo culpable, vivas como inocente. El inocente nunca hizo nada. Entonces, Dios allí nos está diciendo: perdón de pecados, perdonados dejándolos como si nunca los hubiesen cometido. Eso para mí fue vital. ¿Por qué? Porque yo pasé 20 años viendo pornografía homosexual, me acosté con más de 600 hombres, hice cuantas cosas se pueden imaginar, pero hoy día yo entiendo que yo no hice nada de eso. Que no porque no lo haya hecho, sino porque Él lo llevó sobre Él y me dejó como si yo nunca lo hubiese hecho. Entonces, yo sé que delante de Dios, que es la única opinión que me importa, y delante de mi propia persona, yo nunca he cometido nada de lo que cometí, en el sentido de que Él me dejó como si nunca lo hubiese cometido. Entonces, si yo no me percibo a mí mismo como Dios me percibe, entonces ¿según quién me voy a percibir? ¿Según mi pasado, según mi experiencia, según las opiniones, según las flechas del enemigo? No, yo entiendo que yo nunca he sido eso, nunca, yo nunca he estado ahí, yo no tengo relación con eso, porque Él me dejó como si yo nunca lo hubiese cometido. Eso respecto al perdón, a la cruz.
Respecto a la resurrección, yo entiendo que en la resurrección, entonces Él nos da una nueva vida, pero una nueva vida que no tiene la capacidad que tenía la antigua de cometer el pasado. Es decir, en la cruz Él murió por todo lo que hicimos y en la resurrección nos dio una nueva vida que no tiene la capacidad de volver atrás a cometer lo mismo que la otra cometió. ¿Por qué? Porque ya esta nueva vida no tiene la naturaleza pecaminosa, sino que tiene la naturaleza del Padre. Entonces, cuando tú andas en esta vida descansando, en que en la resurrección Él te dio un nuevo nacimiento con su naturaleza en ti, en tu espíritu, entonces, ¿de qué vas a temer? Entonces, ¿de qué vas a preocuparte con respecto al pecado? Si el pecado realmente lo borró y te dejó como si nunca lo hubieses cometido, y con la nueva naturaleza que tienes, nunca lo vas a poder cometer porque Dios no puede producir pecado. Entonces, cuando tú te apropias de esta verdad, te pregunto, ¿dónde tiene poder el pecado en tu vida? Es decir, que entonces la renovación de la mente es entender lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió en la resurrección, ¿cierto? Para que aquella persona, claro, o sea, la persona que se siente una atracción al mismo sexo o se ha llamado homosexual y está en la iglesia acudiendo, tiene que entender que si se arrepintió y conoció a Jesús, ya es limpio de ese pecado, Dios no se recuerda más de ese pecado y empezar a caminar hacia adelante, ¿cierto? Exactamente, o sea, ¿qué pasa? Que cuando tú te apropias de esta manera, por ejemplo, déjame que no voy a conectar el teléfono. Ajá. Por ejemplo, si yo entiendo, y todo esto que estoy compartiendo lo explico en el libro, si yo entiendo que yo soy una nueva criatura, perdón, si yo entiendo que en la cruz Él borró mi pasado y me dejó como si yo nunca cometí nada, y entiendo que en la resurrección me dio una nueva naturaleza que no me permite ir a hacer aquello que alguna vez hice, entonces, ¿dónde está la lucha con el pecado? Cuando la tentación viene, entendiendo que la tentación no viene de nosotros, cuando la tentación viene, yo lo que hago es aplicar lo que está en Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 dice, Gálatas 5:16 dice, no sé si lo tienes allí a la mano. Y mientras busca ahí, Carlos, es muy interesante porque a veces uno se encuentra con personas que están luchando con la atracción al mismo sexo y están sintiendo que tienen que hacer cientos de actividades específicas para poder dejar esa atracción. Entonces, yo no creo en nada de eso. Yo no creo ni en esfuerzo propio. Para mí, mira, lo peor que puede haber es el esfuerzo propio. Yo en la única cosa que creo es en la renovación de la mente, es en creer y descansar en lo que Él logró por nosotros. Por eso toda la gloria le viene a Jesús, toda la gloria le viene a Dios, toda. ¿Por qué? Porque yo sencillamente estoy descansando en lo que Él logró por mí. Él fue quien me perdonó, Él fue quien llevó mis pecados a la cruz, Él fue quien resucitó, Él es quien me dice, te resucité conmigo, Él es quien me sentó con Él en los lugares celestiales, quien me hizo según su justicia y santidad, que me dio su mente, que me dio su genética, que se unió conmigo. Lo único que Él me está pidiendo es que le crea. Es lo único que Dios nos está pidiendo que hagamos, que le creamos. Y sabemos que a Dios lo que más le da placer es que le creamos. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo aprendí del pastor Porfirio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la forma de serle agradable es creyéndole. No creyendo en Dios, porque mucha gente cree en Dios y eso no les cambia la vida. Los demonios creen en Dios y no por eso son salvos. Es creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando tú le crees a lo que Él dice acerca de ti, lo que Él dice acerca de Él, entonces vives en libertad. Perdón que te corté ahí, que tú ibas a compartirnos Gálatas. Sí, Gálatas 5:16. Digo pues, anden conforme el Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Acá está el punto. Anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Te está diciendo que la carne va a tener deseos. Te está diciendo que la carne va a proponerte deseos pecaminosos y por la lista que está justo ahí en Gálatas 5, tú sabes qué es lo que proviene de la carne. Pero si tú andas en el Espíritu, entonces sabes que no tiene relación contigo. Voy a explicarlo mejor. No dice pelea contra la carne, no dice mortifica la carne, no dice lucha contra el pecado, lucha contra el diablo, dice anda en el Espíritu. Anda descansando en que ya fuiste perdonado de absolutamente todo lo que hiciste y que tienes una nueva naturaleza que es en Él. Descansa en eso. Y mientras más conoces a Dios, más te conoces a ti, a esta nueva criatura que eres en Él. Entonces, cuando el pensamiento llega a mi mente
recuerdo que en una oportunidad, porque la tentación la puedes sentir muy fuerte, en una oportunidad estaba en el trabajo y yo trabajo en un concesionario, entonces hay mecánicos, hay hombres, hay de todo, y realmente eso pudiera despertar muchísima imaginación en mí en función de mi pasado, pero como yo sé que yo nunca he visto, delante de Dios, nunca he visto pornografía ni nada, entonces yo ando libre, pero hubo un momento en el que me sentí muy atacado porque sentí como de nuevo esa sensación de atracción por un hombre cuando ya yo no tengo ni deseo ni nada, nada, y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y era como que si la tentación o el enemigo, lo que sea, me decía, vuelve, vuelve, eso es lo que te gusta, vuelve, vuelve. Y lo sentía y lo sentía. Y entonces yo me pongo a orar, me pongo a orar en lengua porque no sabía qué orar. Y yo en ese momento escucho la voz de Dios diciéndome, ¿a dónde vas a volver si nunca has estado allí? Y yo dije, ay, Señor, gracias, Cuando gracias, lo ¿cierto? dices, perdón que te ¿Mm? me emocioné mucho ahí escuchando esa parte porque si nunca he estado ahí, ¿a dónde voy a volver? Me ¿A parece un dónde buen vas a volver si nunca has estado allí? lo vamos a escribir ahí, Carlos Catario 2021, ¿no? Porque si nunca he estado ahí, ¿a dónde voy a volver? Y ¿A tú dónde tienes, vas a volver? El enemigo solo te está proponiendo cosas que alguna vez conociste en tu pasado, pero realmente tú no puedes, no tienes, o sea, ¿a dónde vas a volver si nunca has estado allí? De hecho, una vez Dios me lo dijo, en una oportunidad, creo que habían sido a los 3 meses de ese encuentro con Él. Él me dijo algo tan simple, pero tan poderoso que me tardé 4 años en entenderlo. Me dijo, para mí nunca has sido homosexual y nunca más podrás serlo. interesante porque teníamos una pregunta en línea que es que si eres homosexual es importante que te arrepientas y aquí quisiera pues todo lo que nos has explicado ahora, que es la renovación de la mente, creerme quién soy yo en Cristo, saber mi identidad, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz y la resurrección. Entonces ahora sería entonces importante que aquella persona que se siente homosexual se arrepienta siendo ¿Qué es el cristiano. arrepentimiento? Yo te voy a ser honesto, y esto yo lo digo al final del libro. Yo nunca me he arrepentido de haber sido, yo nunca me he arrepentido de haber sido homosexual en el sentido de que no es algo que yo decidí. Yo no decidí que me gustaran los hombres. Es una cosa que mucha gente dice, no, como lo dice en Romanos 1, que en un momento tú decidiste. Yo no decidí. Entonces, yo me arrepentí de todas mis acciones, de todas las cosas que yo hice, pero realmente de haber sido homosexual, y soy honesto, yo no me arrepentí. Sin embargo, es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, Señor, me arrepiento de lo que hice, perdóname, Señor, y entonces queda ahí uno con un dolor y cayéndose con el látigo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. El verdadero arrepentimiento es hacer una vuelta en la forma de pensar. Y ese es el verdadero arrepentimiento que yo considero que hice, porque yo dejé de pensar como yo pensaba antes, como yo pensaba en función de la homosexualidad, y hoy pienso en función de lo que Dios dice acerca de mí. Hoy pienso de mí en función de la cruz y la resurrección, en función de una vida perdonada y una vida de resurrección. Eso para Impresionante. mí, el verdadero arrepentimiento es eso. El arrepentimiento no es solamente una oración.